Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Una vez más estamos aquí para estudiar la palabra de Dios. Yo te invito, como siempre, a que le demos lectura a la Biblia. Amén. Porque os parece que en ella está la salvación. Hoy vivimos tiempos proféticos, vivimos tiempos finales y veremos cambios muy grandes en nuestra vida que si no tenemos a Dios con nosotros, nos irá mal. Entonces pongamos a Dios en nuestro corazón, en nuestras vidas, antes que lo del mundo. Lo del mundo, como ya lo hemos dicho, perecerá, se quedará. Pero la misericordia de Dios y su amor permanecen para siempre. Yo te invito pues en el amor de Cristo a que lo busquemos. Amén. Bien, vamos a ver un tema que le hemos llamado hoy, Dios anuncia la salvación. Amén. Y vamos ahí a Primera de Juan 3, 1 al 5. Dice la palabra de Dios: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. A todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Amén. La palabra de Dios nos habla y nos dice que si nosotros obedecemos la palabra, yendo al bautismo y haciendo conforme a su voluntad, dice la palabra de Dios que nosotros nos constituimos hijos de Dios, hermanos de Jesús. Pero dice también aquí la palabra de Dios que todo aquel que comete pecado infringe la ley. Hay un estatuto, hay una regla, hay una ley delante de Dios que nos indica y nos aclara qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Y Dios nos invita pues a la santidad para que nosotros seamos hermanos de Jesús, por lo tanto hijos de Dios, que eso es lo que todos deberíamos de estar buscando en estos momentos y siempre. Amén. Hay muchos que no conocen de la palabra de Dios, pero si tú conoces de la palabra de Dios y en otros hay una ceguera, porque dice la palabra de Dios que aquel que no le conoce es como el ciego, no sabe a dónde va y puede caer en un pozo. Entonces, si tú conoces la palabra de Dios, tenemos la obligación de hablarle a aquellos que no conocen de Dios, para que todos los que creamos y queramos seguir a Jesús, seamos salvos y no seamos condenados. Amén. Bien, entonces, así dice la palabra de Dios. Dice, sabéis también, dice, sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Cómo quitó nuestros pecados Él? Cuando murió en la cruz. Amén. Y vamos ahí a Juan 3:16. Y veamos lo que dice Juan 3:16. Dice la palabra de Dios. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, en su infinita misericordia, aun sabiendo que no había un justo, mandó a su único Hijo para que muriera en una cruz y pagara con su sangre preciosa por nuestros pecados. Entonces, el perdón de los pecados ya está ahí, por la sangre preciosa de Jesús. Amén. La decisión es de nosotros. La decisión es tuya, es mía, si dejamos el camino de pecado y nos volvemos a Cristo. Amén. Yo te invito pues en el amor de Cristo a que busquemos a Dios, a que le busquemos a Dios, a que seamos agradecidos con Dios, porque Dios ha sido bueno con nosotros y Él nos ama tan grandemente que murió Él mismo, porque Él mismo se hizo Dios y vino y murió en una cruz, se humilló para darnos salvación. Amén. Entonces Dios pues nos invita a que nos preparemos para su venida. Amén. Y con todas estas cosas que hizo, Él nos anuncia la salvación. Amén. Ya la decisión está en nuestras manos. El tiempo se acaba porque la venida de Dios está a las puertas. Va a venir destrucción,
va a venir muchas cosas a este mundo en las cuales solamente con Dios podremos estar bien. Amén. Porque el pecado es muerte. Entonces yo te invito pues a que conozcamos a Jesús de Nazaret, a que agradezcamos su muerte en la cruz, su sangre preciosa, y que nos alejemos de la maldad del mundo. Amén. Para la honra y gloria de su nombre. Bien, vamos a Primera de Juan, de nuevo. Primera de Juan 4, 10 al 12. Amén. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan 4, 10 al 12. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Dice, nadie ha visto jamás a Dios si no nos amamos unos a otros. Y Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Amén. La palabra de Dios nos habla del amor, porque el amor es grandioso. El amor perdona, el amor olvida, el amor cambia, el amor es simplemente maravilloso. Dios nos amó tan grandemente que tuvo a bien hacerse hombre, humillándose a ser igual que nosotros, morir en una cruz, todo eso por amor. Entonces la palabra de Dios nos dice que nadie ha visto a Dios, pero dice que si nosotros amamos, ya le hemos visto y le conocemos. Donde hay amor hay paz, donde hay amor hay perdón. Amén. Entonces Dios nos invita pues a que nos amemos unos a otros como Él nos amó, a que vivamos de una forma cordial, diferente, con entendimiento, glorificando su nombre, exaltándolo. Qué hermoso es vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque hay paz, porque hay tranquilidad. Donde no vive Dios hay rencor, hay odio, hay resentimientos, hay pecado, hay drogadicción, alcoholismo, hay conflictos. Amén. Y se vive una vida triste, se vive una vida lamentable. Pero lo más triste de eso es que esa vida solo nos lleva a la condenación. Aparte de ya vivir un infierno aquí en la tierra, vamos a ir a una condenación eterna. Por eso Dios nos invita pues al amor, a que amemos, a que glorifiquemos a Dios, a que le exaltemos, a que lo busquemos y que le demos un cambio en esta vida, un giro de 180 grados en donde viva Dios en nuestros corazones y no el enemigo, porque Él es bueno y Él nos ama. Amén. Bien, vamos ahí, Apocalipsis 21, 1 al 8. Amén. Dice la palabra de Dios. Dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Aquí nos está diciendo que un cielo nuevo, una tierra nueva, dice, porque el mar ya no existía. Cuando hablamos de mar, la palabra de Dios se refiere a personas. Y cuando dice aquí que yo Juan vi la ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada. Amén. Habla de todos los que se van a ir en la gran tribulación, en el rapto, perdón, que es la iglesia, y después ya a casados. Dice, ya como esposa de Dios, dice, van a bajar al juicio final. Amén. Eso es de lo que habla aquí la palabra de Dios, porque nosotros hoy somos la novia, la iglesia es la novia, pero ya cuando vengamos con Él, que hayamos ido a las bodas del Cordero, entonces seremos la esposa de Cristo. Amén. Y eso es a lo que te invitamos, pues, a que glorifiquemos y honremos al único Dios verdadero. Amén. Y que tenemos un nombre que es sobre todo nombre, que es Jesús de Nazaret. Dice el 3, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con
los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esto va a ser después de que Él venza al hombre de pecado, al hombre de perdición, en la santa ciudad de Jerusalén, porque Él va a gobernar aquí por 1000 años y nosotros estaremos viviendo con Él. Amén. Y eso es a lo que te invitamos, a que nosotros seamos parte del reinado de Dios en la tierra por esos 1000 años y por toda una eternidad. Dice, enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Dice la palabra de Dios que tal vez hoy suframos persecución, suframos dolor y suframos muchas cosas, pero dice que eso va a pasar. Él lo va a quitar de eso y ya no habrá más dolor, ya no habrá más tristeza. Amén. Porque Dios es grande, porque Dios nos ama. Dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Dios no miente. Le estaba hablando a Juan. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Amén. Dice, el que venciere heredará todas estas cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Amén. Qué maravilloso es Dios. Dios nos hace promesas grandes, promesas enormes, donde Él nos dice que si nosotros obedecemos a su palabra, no temamos, porque Él estará siempre con nosotros. Amén. Y dice que Él será nuestro Dios y nosotros seremos sus hijos. Entonces, Dios es maravilloso, Dios es grande, vale la pena conocerle. Mucha gente habla de Dios, pero de oídas le conocen, pero no han leído su palabra. Es importante por lo mínimo leer la palabra de Dios, la Biblia, una vez, para que nosotros podamos comprender un poco qué es lo que Dios quiere que hagamos, cómo Dios quiere que nosotros nos comportemos. Amén. Porque Dios es bueno, Dios es fiel. Los que le damos la espalda somos nosotros. Pero no podemos jugar con la salvación. Nosotros tenemos que tomar una actitud de rechazar lo que es pecado, lo que a Dios no le agrada, y eso lo encontramos aquí en la palabra de Dios. Amén. Bien, y dice el 8, dice, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. La palabra de Dios dice que todo aquel que no haga conforme a su voluntad, dice que va a arder en un lago de fuego. Y aquí menciona la muerte segunda. ¿Por qué? Porque para Dios lo importante es lo espiritual, no lo carnal. Todos vamos a morir carnalmente, o tal vez todos, porque dice la palabra de Dios que en el rapto muchos estarán vivos y serán transformados y se encontrarán con Dios en las nubes, y que los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Pero de la muerte segunda de la que habla es la del alma. Dice que la palabra de Dios, que todos los que bajaron con luz bella, que es Satanás, que bajaron al infierno, dice que en el último día, en el milenio, irán delante de Dios todos esos ángeles que hoy sirven a Satanás para ser juzgados. Amén. Entonces, de esa muerte segunda es de la que habla Dios, porque de ahí todos los que sean juzgados y sean encontrados culpables en ese juicio final, después del milenio, irán a una condenación eterna. Amén. Los que han pecado hoy sabemos que están en el lago de fuego, pero ahí no es el fin todavía. Van a ir a un lago de fuego que arde por toda una eternidad. Y ahí no habrá más salida. Yo te invito a la reflexión. Yo te invito a que nos demos cuenta que esta vida es como un soplo, que esta vida se va, y como dice la palabra de Dios,
como la flor del campo que florece, se quema con el sol y en la tarde el viento se la lleva y no queda nada. Esta vida es rápido, esta vida se va. Preparémonos pues para la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores, que ya está a la puerta. Amén. Bien, vamos a Isaías. Isaías 59, 1 al 2. Amén. Dice Isaías 59, 1 y 2, dice: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Amén. Dice la palabra de Dios que Él sigue ahí, que Él sigue esperando que nosotros le busquemos, que nosotros nos arrepintamos, que nosotros nos acerquemos a Dios. Dice que lo que ha hecho que Él se separe de nosotros, dice que son nuestros pecados. Dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Amén. ¿Por qué? Porque Dios no vive en un cuerpo pecaminoso. La iglesia de Dios no son templos hechos por manos de hombres. La iglesia de Dios somos tú y yo. Somos nosotros los hombres. Y Dios mora en un lugar limpio, no un lugar sucio. Porque dicen que el pecado apesta, el pecado es sucio, el pecado es algo horripilante, el pecado es algo que no se puede soportar. Y junto al pecado, con el amor de Dios, con la grandeza de Dios, con la pureza de Dios, no combina. Entonces Dios no va a morar en un corazón, en un cuerpo lleno de pecado, lleno de maldad, porque es un hogar sucio, es un hogar que apesta, es un lugar feo, es un lugar horrible. Entonces dice la palabra de Dios que el pecado ha hecho una división entre Dios y el hombre. Por eso nosotros debemos de huir del pecado y debemos de santificarnos, glorificar a Dios, pedir perdón para que nos limpie de ese pecado y que Dios pueda morar en nuestros corazones. Amén. En nuestras vidas, en nuestro cuerpo. Vamos a Romanos 3, 23 al 25. Amén. Dice la palabra de Dios en Romanos 3, 23 al 25. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Aquí la palabra de Dios es bien clara y nos dice, y nos aclara y nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos destituye de la gloria de Dios. El pecador no hereda el reino de los cielos. Dice: pero siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Gratuitamente. No nos costó nada que el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Dios Todopoderoso, se hiciera hombre, viniera al mundo, fuera humillado en gran manera y fuera a una muerte de cruz, a una muerte terrible, donde mataban en aquellos tiempos a las personas más terribles que vivían en aquel tiempo. Ahí murió Jesús, en una cruz, colgado, y se burlaron de él. Y dice que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Y todo esto lo hizo ¿para qué? Para darnos salvación. Pero la humanidad lo ha tomado en cuenta, lo hemos tomado en cuenta. Nos preocupa eso, nos ocupa. Queremos conocer a Dios. ¿Quién es Dios? Lo buscamos, oramos, leemos su palabra para conocer su historia, para saber quién es o qué debo de hacer para ser salvo.
para que Dios venga a mi vida, para que Dios me ayude a cambiar y le dé un rumbo diferente a mi vida. ¿Acaso lo buscamos? ¿Somos agradecidos con Él? Es porque no le conocemos. Pero ¿cómo le conocemos? Si no lo buscamos. Amén. Entonces Dios pues nos invita en su infinita misericordia que lo busquemos. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Dios dijo, voy a bajar, me haré hombre, iré a una cruz y moriré por ti. Y me voy a olvidar de tus pecados pasados. Si tú vienes a mí, yo no te tomaré en cuenta lo que hiciste. De hoy en adelante serás una criatura nueva. Y así lo dice la palabra de Dios, que cuando tú crees en Jesús, eres bautizado en su nombre. Eres una criatura nueva. Vienes a ser hermano de Jesús, por lo tanto hijo de Dios. Entonces, Dios hizo algo grandioso. Dios hizo algo maravilloso. Dios muestra su amor para con nosotros. Y hizo algo grande, muy grande, para que seamos salvos. Pero no nos atrevemos a buscarlo. Y no lo amamos porque no lo conocemos. Yo te invito pues, como siempre, a que lo busquemos, a que lo conozcas. Amén. Y vamos ahí a Romanos 5, 6 al 8 y con esto concluimos. Amén. 5, 6 al 8. Dice la palabra de Dios. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, en su tiempo murió por los impíos, por los pecadores. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Dios anuncia la salvación. Dios murió en una cruz por nosotros. Pero el hombre, lleno de soberbia, de altivez, sin conocerle, se engrandece tanto que se le hace que Dios es demasiado poquito. Es demasiado mínimo como para tomarle importancia. Yo te invito a la reflexión. Yo te invito a que pienses. Yo te invito a que ores. Yo te invito a que leas la palabra de Dios. Yo te invito a que le conozcas, para que sepas cuán grande es el amor de Dios. Y que Dios toque tu corazón. Y que Dios cambie tu vida. Que Dios tenga misericordia de ti. Clámale, órale a Dios, para que nos preparemos. Porque su venida está a las puertas. Y no habrá más tiempo. Este es el tiempo de salvación. Yo te invito pues, en el amor de Cristo, a que lo conozcamos, a que le amemos, a que respetemos sus estatutos, para que alcancemos la vida eterna. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y hasta el próximo video.